Capítulo 30. Los sabios dijeron una vez que había ciertos votos que no debían ser probados, como cuando el diablo tentó a Jesús para probar la protección de Dios en los acantilados de un acantilado, pero no todos prestaron atención a las advertencias de los sabios. Aquellos que son descarriados son los que se sabe que son ignorantes. En una región ligeramente boscosa de la dimensión creada a través del Sacred Heart Dimension Lost de tipo Longinus, un grupo de individuos se sentó reunido alrededor de una llama rugiente. Las sombras parpadearon en la penumbra de los árboles altos, y las brasas se elevaron gradualmente en el aire antes de apagarse como hollín en el suelo. El olor almizclado del humo que flotaba en el cielo mientras el crepitar de la leña resonaba con el sonido de los grillos. Un hombre extendió una mano ante él, antes de cerrar la palma y luego cambiar su atención a otros dos que permanecían meditabundos a un lado. Uno era un apuesto joven con largos mechones de cabello plateado sedoso que enmarcaban los lados de su rostro y ojos color carmesí. Llevaba sobre los hombros una túnica de sacerdote negra y su forro interior estaba decorado con una fina capa de seda dorada y gris. El otro hombre era más brutal, la ropa que vestía estaba desordenada y, de hecho, ya había estado sin su camisa desde el momento en que se tambaleó de regreso a la ubicación actual. Estos dos eran Siegfried y Heracles, y eran el actual centro de atención y foco de mucha especulación. Un suspiro escapó de los labios del hombre antes de girarse y hablarle a otro colega. George, gritó un nombre. ¿Qué tan seguro estás de que este hombre enmascarado no es un intruso en esta dimensión? El que se refiere como George era un hombre joven con cabello negro y anteojos sin montura que vestía una túnica estilo mago sobre el uniforme negro que vestía. Era descendiente de Johann Georg Faust, contratista del diablo legendario, Mephistófeles. Constantemente bajo la sombra de su gran predecesor, la presión lo llevó a buscar su propio camino para el reconocimiento, y finalmente se unió a la facción de los héroes. Él mismo era el propietario del Sacred Heart Dimension Lost, que tenía la capacidad de crear diferentes espacios y barreras en el estado balance breaker. Por lo tanto, proporcionando la dimensión actual. George se ajustó las gafas y consideró la pregunta por un momento antes de responder, con el ceño fruncido en su rostro. En este punto, Cao es alrededor del 90%, dijo George uniformemente. Si una persona entrara a la fuerza en este espacio dimensional, entonces mi sagrado habría detectado anomalías y cambios espaciales que indicarían una intrusión. En este caso, no han ocurrido tales fluctuaciones o anomalías. Es más probable que este individuo enmascarado haya surgido del lote de reclutas traídos aquí a la fuerza para unirse a la facción. Cao tarareó en sus pensamientos. Era un hombre de consideraciones cuidadosas y planificación meticulosa. Nunca fue de los que se precipitan hacia una simple conclusión o suposición. Esto era natural ya que era descendiente de Cao, un señor de la guerra chino y el penúltimo canciller de la dinastía Han del Este. Por lo tanto, siempre había poseído una mente profundamente analítica y un magnetismo que podía atraer a otros a su causa con meras palabras. Su poder de reunión era incuestionable, lo que lo convertía en el líder indiscutible de la facción de los héroes. Quizás aún más aterrador fue su intuición, y solo eso ya lo estaba haciendo dudar. Como tal, se sentó y apartó su cabello negro de sus ojos azules que miraban a George con curiosidad. 90%. Considerándolo todo, es un buen número, pero George, ¿olvidaste que hiciste excepciones especiales para que los otros líderes de Chaos Brigade les den entrada libre? George casi se burló, pero las palabras de Cao eran ciertas. Como la facción del héroe era actualmente parte de la Brigada Caos, no podía limitarse a restringir la entrada de otros relacionados con la facción. Como tal, los líderes de Chaos Brigade tenían autoridad para traer otro personal a la dimensión creada en preparación para el ataque a las conversaciones de paz. Por lo tanto, era teóricamente posible que algún miembro de la Brigada Caos hubiera llevado al individuo enmascarado a la dimensión actual. Sin embargo, para George este era uno de los resultados más improbables. Para empezar, incluso si la Brigada del Caos era una colección de ángeles caídos, demonios y humanos, eso no significaba que las diferentes razas estuvieran unidas. La propia facción de los héroes era un grupo aislado incluso dentro de la Brigada Caos. Los ángeles, los demonios y los caídos, aún más. Por lo tanto, era realmente poco probable que cualquiera de estos líderes de facción dentro de Chaos Brigade trajera al individuo enmascarado para infiltrarse en las filas de Hero Faction. Para ellos, la facción de los héroes era solo una reunión de humanos débiles, algo que podía extinguirse fácilmente.
Por lo tanto, nadie se molestaría en plantar un espía de ningún tipo. Tienes razón en que los líderes de las otras facciones dentro de la Brigada Caos tienen excepciones, pero es poco probable que se tomen la molestia de plantar un espía. George negó con la cabeza. Puede que solo te preocupes por nada, Cao Cao. Lo que me preocupa es que esta persona sea lo suficientemente fuerte como para derrotar a Heracles. Heracles levantó la vista y miró a George, pero no pudo refutar. Cao Cao se quedó en silencio, ignorando a todos a su alrededor mientras una mano se colocaba debajo de su barbilla. Si este individuo enmascarado era de hecho un miembro del grupo reciente de personas traídas a la facción de héroes, entonces, quizás este hombre podría ser reclutado. El pensamiento se quedó en su mente mientras lanzaba una rápida mirada a Siegfried antes de descartarlo. Según el informe de Siegfried, este individuo enmascarado era claramente capaz de tener un gran carisma, capaz de arriesgarse a poner en peligro la propia autoridad de Cao Cao dentro de la facción de los héroes. El problema era que Siegfried había informado que de los muchos reclutas traídos para unirse a la facción de los héroes, más de la mitad ya estaban influenciados por las palabras del hombre enmascarado. Por supuesto, la mayoría de estos nuevos reclutas fueron los que no lograron alcanzar sus balance breakers y fueron arrojados a un lado, haciéndolos inútiles, pero cada vez más miembros reales de la facción de héroes se pasaban al lado de los enmascarados. Hombre. Cao Cao sabía también como Siegfried que tenía que poner fin a los acontecimientos actuales antes de que fuera demasiado tarde y, sin embargo, tener una disputa interna unos días antes del ataque planeado a las conversaciones de paz dañaría la reputación de la facción de los héroes. Además, no podía garantizar que sería capaz de manejar el asunto sin bajas. Heracles ya se había ido a pesar de las advertencias de Siegfried y su situación no salió bien. Heracles había regresado maltratado y golpeado, con una expresión sombría en su rostro que solo empeoró cuando George lo presionó para que le diera detalles. Inesperadamente, Heracles se negó a divulgar cualquier información, aparentemente perdido en sus pensamientos y mostrando una actitud similar a la de Siegfried. Los dos en diferentes estados de conflicto. Esto solo era preocupante para Cao Cao. ¿Qué había hecho o dicho exactamente esta persona enmascarada para influir tanto en Siegfried y Heracles? Fue hasta el punto en que Siegfried se negó a pelear a pesar de ser el maníaco de batalla que era. Heracles tampoco deseaba pelear hasta que hubiera encontrado algún tipo de propósito. Una respuesta a la declaración que el enmascarado le había presentado. Era demasiado discordante para que Cao Cao lo tomara de una vez, pero se apresuró a recuperar la compostura. En el ataque de las conversaciones de paz, en realidad se le había pedido que se uniera por adelantado debido a un rumor inquietante de que la luz de Dios había reaparecido una vez más. Por improbable que fuera, el propio Cao Cao era la contramedida más adecuada, ya que su Sacred Heart era la pesadilla de Dios. El verdadero Longino. La lanza que atravesó el cuerpo de Jesucristo. Era el único Longinus conocido que podía matar a un dios. El primero y más poderoso. Sin embargo, Cao Cao no tenía obligación de asistir. Tenía sus propios planes que todavía estaban en marcha. ¿Jeanne ya está en Kioto?, preguntó Cao Cao. Jorge asintió con la cabeza. Ella ya está allí y ha comenzado los preparativos contra los demonios de la región de Kioto de Japón. George se cruzó de brazos antes de apoyar la espalda contra un árbol. Todo lo que queda es que nos reunamos con ella. Cao Cao asintió con la cabeza. Este fue el mejor momento para actuar ya que toda la atención se centró en las conversaciones de paz. Por lo tanto, incluso si la Chaos Brigade le había pedido a Cao Cao que se uniera al ataque, él ya se había negado. Para empezar, ¿cuál era el punto de aliarse con Chaos Brigade si ni siquiera podían lidiar con una charla de paz por su cuenta? Aún así, había una oportunidad en la oscuridad que Cao Cao descubrió rápidamente con su mente aguda. Envió un mensaje a los otros líderes de Chaos Brigade: la facción de héroes participará en este ataque. Los ojos de George se abrieron, y tanto Heracles como Siegfried se sobresaltaron por su reflexión. ¿Abandonarías nuestros planes para Kioto?, George cuestionó, frunciendo el ceño en confusión. Cao Cao negó con la cabeza, una sonrisa burlona cruzó sus labios antes de ponerse de pie. Era simplemente eliminar dos pájaros de un tiro, resolviendo el problema de la oposición y las luchas internas. No soy yo quien liderará, comenzó Cao Cao lentamente. En cambio, será nuestro nuevo amigo y aquellos que se unirán a él. Gane o pierda, la situación aún jugaría a nuestro favor.
Fue una suerte que hubiera retrocedido en el tiempo, de lo contrario no habría sabido lo que le habría pasado a Irina. La sostuvo con cuidado en sus brazos, consciente de aplicar demasiada presión a sus heridas. Se sentía pequeña, nada parecido a como él esperaba que se sintiera cuando se había derrumbado sobre él por primera vez en busca de apoyo. Se la llevó después de despedirse de los demás que estaban preocupados por el bienestar de Irina. Su boca se adelgazó mientras se reprendía a sí mismo. Si no hubiera tardado tanto en rescatar a los ángeles, es posible que Irina no se hubiera lastimado tanto. Además, si no fuera por la ayuda del gato negro que le reveló una cueva escondida cerca del acantilado, es posible que hubiera tardado aún más. El resultado de tomarse tanto más tiempo era algo en lo que no quería pensar. Shirou, Irina llamó débilmente. A partir de este momento, se dio cuenta de que Shirou la estaba cargando firmemente en sus brazos, el calor de su cuerpo se extendió al de ella y le causó una agradable sensación de hormigueo a pesar del dolor de sus heridas. El calor comenzó a subir a su rostro y seguramente se estaba poniendo nerviosa. Sin embargo, solo parecía que sus heridas empeoraban desde una perspectiva externa. Shirou la hizo callar en silencio, con las cejas fruncidas con preocupación. Solo déjame cuidar de ti por ahora. Ya has hecho suficiente. La boca de Irina se abrió y luego se cerró, una exclamación silenciosa escapó de sus labios por la vergüenza, pero al mismo tiempo se sentía contenta. De repente, pudo entender los sentimientos de Zenobia. La forma en que actuó Shirou y sus acciones, nada de eso fue planeado. En cambio, todo era natural, algo que haría sin la menor vacilación. Llevada en sus brazos, Irina sintió algo que no había sentido en varios años, el latido acelerado de su corazón y cierta ansiedad que brotaba de una parte más profunda de sí misma. Uno de culpa y negación, porque si reconocía el sentimiento, estaba convencida de que el futuro se complicaría. Aún así, era difícil de negar, más aún por lo cuidadoso que estaba siendo Shirou, sus brazos la sostenían y le permitían apoyarse en su pecho. Todo era culpa suya, decidió de pronto su mente. Era su culpa que ella se sintiera así. Ella miró con petulancia, pero no había calor en su mirada. En cambio, se avergonzó cuando Shirou le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Estás bien?, preguntó, acostándola suavemente sobre un suave trozo de hierba. Ella no respondió, simplemente porque no confiaba completamente en su voz en el momento en que Shirou comenzó a curar sus heridas. Dondequiera que fueran sus manos, iban acompañadas del sordo repiqueteo de la luz sagrada que limpiaba sus heridas y contusiones. Incluso las fracturas de sus huesos comenzaron a sanar sin ningún problema, dejándola solo con la fatiga mental de hacer frente a un dolor fantasma. Cuando terminó, Irina llevó sus piernas a su pecho y abrazó sus rodillas, tratando de hacerse lo más pequeña posible, incapaz de encontrar la mirada de Shirou. Gracias, murmuró ella. Aún así, no era el momento de perder el tiempo. ¿Salvaste a esos ángeles?, ella preguntó después de un momento. Sí, dijo Shirou asintiendo, encontrando su propio lugar para sentarse frente a Irina. Están a salvo por ahora, y por alguna razón siento que el gato que me ayudó debería poder mantenerlos a salvo. ¿Un gato? Más o menos, respondió con incertidumbre. Pensando en el gato negro, de alguna manera entendió que había más de lo que parecía en la superficie. Sona le había explicado una vez sobre los conceptos de familiares, o mutaciones extrañas que ocurren dentro de los animales que viven en zonas mágicas, pero las acciones del gato eran demasiado para exageraciones. Más aún cuando pudo escribir en una hoja de papel y garantizar que de alguna manera podría sacar a los ángeles de la dimensión. El hecho de que conociera una ubicación secreta en el lado del acantilado era evidencia suficiente de que se podía confiar en su palabra. Mientras estén a salvo, suspiró Irina aliviada. Siempre había sido una persona amable y al ver a otros lastimarse frente a ella, no se quedaba de brazos cruzados sin hacer nada. Fue solo esta vez, sintió por primera vez cómo era confiar completamente en alguien. Shirou era alguien que ella veía como inalcanzable. Dios era parte de él. Los ángeles y los serafines lo veneraron. Pero ahora que había pasado tiempo con él a solas y en persona, se dio cuenta de que no era diferente de cualquier otro hombre. De hecho, era más considerado que la mayoría, más desinteresado que la mayoría y más compasivo. Ni siquiera se sorprendería si él ayudara de demonios como la doncella sagrada, Asia Argento. Ella entendió en este momento. No era alguien de quien ella pudiera obligarse a alejarse.
Lo sentía por Zenobia, pero no pudo contenerse más. Ella sonrió, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Veo que te sientes mejor, comentó Shirou distraídamente, sin saber los pensamientos personales de Irina. Supongo, estuvo de acuerdo Irina, sacudiendo el polvo de su ropa antes de ponerse de pie. Aún así, es mejor que regresemos. Algo parece estar pasando. Shirou levantó una ceja, pero cuando desvió la mirada en la dirección en la que Irina estaba mirando, entendió. Grupos de ángeles caídos y demonios se reunían donde había dejado a los otros miembros de la facción de los héroes. Con expresiones cada vez más pensativas, él e Irina regresaron rápidamente. Los demonios estaban alineados por un lado y los caídos por el otro. Sin embargo, los ángeles ya no estaban presentes, la mayoría de ellos llegaron a una decisión similar a la de los dos que Shirou había rescatado. Los miembros de la facción de héroes que eligieron seguir a Shirou e Irina estaban en el centro, aún debilitados y sintiéndose presionados por quienes los rodeaban. Prepárense para la víspera de mañana, dijo un ángel caído. Todos ustedes servirán como vanguardia en el ataque a las conversaciones de paz. Los miembros de la facción de los héroes murmuraron para sí mismos, pero ninguno habló por temor a las repercusiones. El propio Shirou permaneció en silencio al comprender que una batalla en este momento haría más daño que bien. Muchos de los que deseaba proteger terminarían muriendo como resultado, y eso era algo que no deseaba ver. Hizo un gesto apaciguador, muchos de la facción de los héroes lo habían notado desde el momento en que había llegado. Gradualmente, comenzaron a calmarse, pero no antes de que el líder de los ángeles caídos y el líder de los demonios tomaran nota de Shirou. Desde la perspectiva de los ángeles caídos, Shirou simplemente aparecía como un individuo insignificante, pero para los líderes actuales de la facción del viejo Satán que lideraba el asalto a las conversaciones de paz, era un asunto completamente diferente. Kateria Leviathan era la líder actual de los tres a cargo de la recién formada Old Satan Faction. Después de la caída de Demon Marvas, hubo una clara división entre lo que quería la facción del viejo Satán y lo que quería la facción del nuevo Satán. Sin embargo, esta división se convertiría en una línea sólida cuando Seraph Sitri y los otros New Faction Devils asumieron los nombres de los cuatro grandes Satanás. Era inaceptable para los miembros de la facción del viejo Satán que aún deseaban continuar la guerra, más aún para los verdaderos descendientes de los cuatro grandes Satanás. La propia Kateria fue incluida en esta categoría como una verdadera descendiente de Leviatán, demonio de la envidia de los 7 pecados capitales y serpiente del abismo como se describe en la Biblia satánica. Como tal, de los nuevos grandes Satanás, el Satanás que más odiaba era Seraph Leviathan, quien había tomado el lugar que le correspondía para gobernar el inframundo. Solo uno era lo suficientemente digno para que todos los miembros de Old Satan Faction lo reconocieran a regañadientes, y ninguno de los nuevos Great Satans podría desempeñar ese papel. El papel del demonio Marvas. Sin embargo, la cosa fue que sintió un escalofrío recorrer su espalda desde el momento en que miró a Shirou. Llámalo intuición, pero una parte de ella estaba sumamente cansada. Mucho más de lo que ella era para Cao Cao, quien llevaba esa lanza legendaria. Lady Kateria, su asistente Alden Botis, un sobreviviente de la guerra civil, habló por ella con incertidumbre. Ese hombre, hay algo peculiar en él. Kateria se limitó a asentir con la cabeza, ya entendía que el heredero de la familia Botis había sentido algo parecido a ella. Sin embargo, independientemente de lo que sintiera, no importaba mientras este individuo enmascarado luchara de su lado. Como tal, no podía importarle menos, y con otra mirada, se llevó a sus demonios seguidos por los caídos. Shirou miró sin pestañear su partida, pero por dentro ya estaba intentando idear un plan para salvar a todos. No era tan tonto y podía entender lo que significaba ser enviado como la vanguardia para el ataque a las conversaciones de paz. Iban a ser forraje. Un medio para poner a prueba la fuerza de los reunidos en las conversaciones de paz y al mismo tiempo desgastarlos. Naturalmente, nunca estaría dispuesto a instigar un ataque contra sus amigos, y mucho menos permitir que otros lo hagan. Por lo tanto, se estaba devanando la cabeza por cualquier solución, ya que tampoco quería que las personas inocentes traídas a la fuerza por la facción de los héroes murieran. Sin embargo, no se le ocurrió nada de inmediato, sino que fue Irina quien le proporcionó los medios para una respuesta. ¿Por qué no nos escapamos?, preguntó Irina. Justo cuando estaba a punto de responder lo improbable que sería esa idea, se congeló cuando consideró el hecho de que ellos serían la vanguardia.
Serían los primeros en atacar y, como tales, se les daría una pequeña ventana de tiempo para actuar antes de que otros pudieran darse cuenta. Esto podría funcionar. Con ese pensamiento en mente, continuó explicando a los demás a su alrededor quién lo seguiría en el ataque a las conversaciones de paz. Después de todo, había que hacer preparativos. En un destello de energía mágica, Shirou, Irina y los demás aparecieron de un círculo mágico que los transfirió fuera de la dimensión en la que alguna vez estuvieron. Los edificios familiares y los bordes de las carreteras saludaron las vistas de ambos, pero ninguno de los dos pudo quedarse mucho tiempo antes de salir. Su ubicación actual requería que se apresuraran hacia la Academia Kuo y la barrera defensiva que la rodea. La carga en sí tardaría al menos 20 minutos antes de la llegada. Como tal, su ventana de oportunidad fue de solo 20 minutos. Por lo que entendió, la razón por la que habían aparecido más lejos de lo normal de la Academia Kuo era para evitar problemas innecesarios para el grupo de magos que actuaría de antemano. Este grupo de magos simplemente fue contratado para el trabajo y se les asignó la tarea de derribar la barrera de la Academia Kuo y asegurar a un diablo con el Sacred Gear llamado Forbidden Valor View. Se suponía que Shirou actuaría como vanguardia y comenzaría el asalto a las conversaciones de paz, pero tenía otros planes. Ir. Llamó inmediatamente. Incluso desde donde estaban él e Irina, ya podían ver el trabajo de los magos derribando la barrera de la Academia Kuo. Incluso si tuvieran 20 minutos, todavía no era mucho tiempo. Saltó a un edificio seguido de cerca por Irina y el grupo de varios cientos detrás de ella. Todos ellos tuvieron cuidado de ser vistos por cualquier inocente en las calles, y aún más cuidadosos de llamar la atención en el poco tiempo que tenían antes de que los líderes de la Brigada Caos entendieran su traición. Había una cierta magia que los ocultaba a los ignorantes, pero los individuos más conscientes sobrenaturalmente podrían notarlos pronto. Sabía que este plan era arriesgado, pero no tenía otra opción que seguir adelante cuando significaba poder salvar a tantos como fuera posible. Explosiones mágicas sonaron cerca de Kuo, lo que provocó que Irina frunciera los labios preocupada y que Shirou acelerara aún más el ritmo. El único destino que se le ocurrió para ocultar a las personas actuales a su lado fue el almacén que había visitado previamente durante el incidente con Valperiol y Sword Excalibur. Desafortunadamente, 20 minutos estaban lejos de ser suficiente. El resto de la Brigada Caos apareció en masa, los ángeles caídos y los demonios comprendían la gran mayoría de los números. Tan pronto como aparecieron, se dieron cuenta rápidamente de la ausencia de la fuerza atacante de la facción de los héroes, pero no pudieron hacer nada al respecto para no desperdiciar la oportunidad que los magos ya les habían brindado. La barrera mágica de Kuo había caído y, por alguna u otra razón, había una magia restrictiva que estaba congelando el tiempo de todos dentro de ella. Kataria apretó los dientes con ira, pero sabía que era lo que tenía que hacer junto con los ángeles caídos. Ignoraron a Shirou y a los demás por el momento y atacaron. Por supuesto, esto agitó mucho a Shirou, sus manos se cerraron en puños y su expresión se puso furiosa. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto. Mientras se diera la vuelta y se dirigiera hacia Kuo para ayudar a Sirceps y los demás, los que estaban detrás de él seguramente lo seguirían. Debilitados como estaban, morirían en oleadas. Además, solo tomaría 5 minutos más. 5 minutos más antes de que él y el resto llegaran al almacén. Pero los planes nunca salen como corresponde. Sus ojos se dilataron mientras movía su cuerpo hacia un lado. Un destello de acero pasó por su mirada que cortó limpiamente el duro suelo, dejando una laceración que se extendió por varios metros. «Te sugiero que te rindas». Una voz fría resonó. Shirou se puso rígido, porque la voz en sí misma le resultaba familiar. Más viejo ahora y más refinado, pero aún podía reconocer el tono infantil que una vez lo había admirado para el entrenamiento. El niño del que se había separado en el inframundo. El joven que había gritado su nombre en honor a los 72 pilares. Adelina Swiftblade estaba a poca distancia de él y del resto, sus ojos como dagas en su ferocidad. Había dado un paseo por Kuo con la esperanza de encontrar un heredero de Marvas en su viaje, pero en cambio fue alertada de la situación actual de las conversaciones de paz e inmediatamente intervino. Sin embargo, había visto a Shirou y al resto en su camino de regreso y rápidamente empezó a sospechar. Un grupo tan grande de individuos desconocidos que aparecían en ese momento solo podía significar que eran parte del grupo que atacaba a Kuo. ¿Por qué razón corrían en dirección opuesta a Kuo? A ella realmente no le importaba.
Podría ser algún tipo de plan del enemigo, pero aquí era donde terminaría. Ella tomó una postura, una mano moviéndose hacia la empuñadura de su espada larga atada a su cintura. Irina, dijo Shirou en voz baja. Toma a todos y vete. Ya te he explicado a dónde llevarlos. Irina frunció el ceño. Pero no tenemos que pelear, argumentó. A todos los efectos, Adelina estaba del mismo lado que él e Irina. Sin embargo, todavía negó con la cabeza. Sabía que podía explicarle la situación a Adelina, pero el proceso podría tomar una cantidad de tiempo preciosa y, al mismo tiempo, ¿Adelina realmente le creería? Por supuesto, conocía un método que definitivamente podría persuadirla con un 100% de certeza, pero todavía no era el momento para eso. Era una caja de dilemas que no abriría hasta que fuera absolutamente necesario. Además, tendría que explicar el problema a los que están detrás de él también si lo hiciera ahora. Al darse cuenta de su expresión, Irina solo pudo asentir antes de hacer un gesto para que los demás la siguieran. Dejada atrás, Adelina solo levantó una ceja ante la partida de Irina y los demás, pero no los persiguió. Después de todo, el que estaba frente a ella estaba liberando una fuerte presión. No era energía mágica ni nada por el estilo, sino que estaba hecho de pura intención y determinación. Este no era un hombre al que pudiera enfrentarse mientras estaba distraída, lo entendió de un vistazo, pero al mismo tiempo, notó que sus manos temblaban. Era sutil, y no era algo por lo que debería haber estado preocupada, pero nunca había temblado ante la cara de un oponente. No desde su juventud. No sintió miedo en ese momento, ningún indicio de un terror primitivo que pudiera provocar tal reacción. Por lo tanto, ¿qué fue? Los recuerdos de su infancia surgieron en su mente por una u otra razón. Fugaces y efímeros, pero eran suficientes para desconcertarla. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de su espada, el foco en sus ojos se intensificó a medida que cambiaba la perspectiva que tenía de su oponente. Era un poder que no había visto en numerosos años. Trace, una voz profunda, tranquila y penetrante. Sobre esas palabras. Ese tipo de magia. Todos eran demasiado familiares. Para ser fuerte, uno debe practicar. Luchar hasta que uno sea lo suficientemente fuerte como para nunca volver a tener hambre. Por un momento su imagen brilló en su mente, el último demonio del inframundo y la espalda que la había sostenido ese día. Inesperadamente, su boca se secó a medida que una creciente ansiedad arraigaba dentro de ella. Más aún cuando se dio cuenta de que su oponente estaba ahora directamente frente a ella, y sus ojos notaron el arma en sus manos. Las campanas de alarma sonaron en su mente como el estruendo de las luces de las sirenas. Ella giró, el movimiento generó chispas cuando su espada chocó contra el borde de otra. Una hoja de acero simple y acer. La longitud de la cual era cerca de 2 metros desde la empuñadura hasta la base. Casi se quedó inmóvil por la sorpresa, y de hecho lo hizo, pero su cuerpo había reaccionado por sí solo después de años de entrenamiento. Ella golpeó, usando su impulso para atrapar la base de la espada de su oponente y arremetió con una patada. Sin embargo, ella no se movió más, no habló más. Había una especie de silencio que llenaba el aire. Uno de tensión, agitación y confusión. La voluntad de lucha de Adelina se había disipado hace mucho tiempo con la aparición de esa espada. Internamente, Shirou suspiró aliviado. Había sido una apuesta si sería capaz de reconocerlo o no, pero en cualquier caso, el mono Osizao bien podría haber sido la espada por la que más lo recordaba. Lo levantó sobre su hombro, lo hizo girar y sacudió el polvo y la mugre que se había adherido a él en el intercambio anterior en un solo movimiento. ¿Tú, quién eres? Adelina presionó por una respuesta, expresión vacilante. Por ahora convencido de una sola suposición. Con el resurgimiento de Magic Crest of Margas, estaba segura de que con las habilidades que Shirou había mostrado, de alguna manera estaba directamente relacionado con su asignación actual. Más que eso, fue la familiaridad en la forma en que Shirou se paró y actuó sin hablar lo que le recordó mucho a su una vez joven señor. Tragó saliva, sintiéndose nerviosa. Shirou simplemente miró por un momento más antes de volver a mirar a la Academia Kuo y estimar cuánto tardaría en llegar. Sin embargo, no se permitiría perder más tiempo. Con Irina ayudando a los demás, no tenía nada más de qué preocuparse. Su espada se detuvo frente a él, sostenida libremente por su mano derecha. No importa quién soy, dijo con resolución, dándole la espalda a Adelina y dirigiéndose hacia Kuo.
Lo único que importa es que hay personas a las que salvar. Y esa es razón más que suficiente. Adelina se mordió los labios y su expresión se nubló. Ella entendió la intención detrás de sus palabras, pero no podía comprenderlo. Podía decir de un vistazo que Shirou era humano, por lo tanto, no tenía la obligación de ayudar a las tres facciones en Kuo. Era incomprensible y no algo que cualquiera haría. ¿Por qué ayudarlos? No pudo evitar que las palabras escaparan de su boca. Su cuerpo corriendo hacia adelante e interceptando el camino de Shirou. Hizo una pausa en sus pasos, mirándola una vez más con la espalda recta y con determinación. Ella solo continuaría obstaculizándolo a menos que él le diera una razón que pudiera aceptar. Muy bien, entonces él le daría uno sin importar el resultado futuro. Ya no podría importarle menos. Los minutos iban pasando y tal vez en cualquier segundo morirían más individuos. Era cierto que ahora le daba más valor a su propia vida, pero todavía consideraba que la vida de los demás era más importante que la suya. Por lo tanto, no dudó en sacrificar su propio futuro pacífico. Además, era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, pues salvaría a aquellos que aún sufrían por un hombre que no estaba muerto. No necesitas una razón para salvar a otros, dijo uniformemente, colocando una mano sobre su hombro y haciendo que se pusiera rígida y luego se erizara. Se habría cortado esa mano si hubiera sido cualquier otra persona, pero en este punto, y tan cerca, finalmente se dio cuenta de por qué la voz de este individuo enmascarado le sonaba tan familiar. Su suave zumbido. Su paciencia. Las lágrimas de repente comenzaron a brotar de sus ojos. Esto fue, porque pequeña Adelina, ese es el deber de un señor. Una nobleza guardiana de los 72 pilares.